Hola, que el Señor te bendiga. He preparado para hoy la siguiente cápsula que he titulado ¿A quién iremos? Estamos viviendo momentos difíciles y sin duda cada uno de nosotros está preparándose de la mejor manera para resolver sus problemas. Pero muchas veces no encontramos quién pueda resolver todos nuestros problemas, a quién podemos recurrir y en quién podemos confiar para poder resolver todas estas situaciones. Incluso a veces pensamos que la fe no es la respuesta total para nuestras vidas. Sin embargo, esta pregunta, ¿a quién iremos?, es una pregunta que se hizo un personaje muy famoso de la Escritura que todos conocemos y que es el apóstol Pedro. Pedro dice así, y lo leo ahí en Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro es un personaje que a mí me cae muy bien. A veces me siento identificado con él, porque Pedro muestra y tiene actitudes positivas y actitudes negativas. Y las actitudes negativas a veces a algunos le llaman mucho la atención. Por ejemplo, él es conocido porque negó a Jesús 3 veces. Bueno, no hay nadie que haga algo peor. Bueno, Judas sí hizo algo peor, pero Pedro le negó 3 veces. También Pedro es conocido porque tuvo temor cuando estaba en la barca y todo se estaba muriendo, y él se animó en un momento porque era muy espontáneo para hacer ciertas cosas y quiso caminar sobre el mar, pero luego tuvo miedo, vio las olas y se comenzó a hundir. También Pedro es conocido porque en un momento, me da como risa, pero Jesús lo confunde con Satanás y le dices: apártate de mí, Satanás, mirando a Pedro. Pero dice, no logra entender qué está pasando, pero sin duda Pedro estaba siendo influenciado por el miedo, por el temor, y son cosas que siempre el diablo trae a nuestras vidas. Pero Pedro también tiene unas respuestas, unas salidas que son tan importantes para nosotros como creyentes. Si tú eres creyente, si tú eres una persona que ha confiado en el Señor, entonces te va a gustar mucho lo que dice Pedro. En esta situación que estamos contando de Juan 6:68, que siempre te invito a que puedas leer este capítulo y puedas poner y fijar tu vista en el verso 68, pero veo aquí algo que es muy interesante para nosotros que nos demos cuenta. Jesús estaba viviendo un momento muy difícil donde él ya tenía que comenzar a revelar su verdad, lo que él quería que la gente entendiera, la importancia que tenía él en la salvación de las personas y cómo solamente a través de él podían llegar a la vida eterna. Le dijo a los judíos en una forma tan abierta, le dijo: si no comen mi carne ni beben mi sangre, no podrán tener y obtener la vida eterna. Algo así. Entonces, los discípulos que estaban con él diciendo: wow, ¿de qué está hablando Jesús? Y yo sé que hoy día nosotros lo entendemos, sabemos a qué se refería Jesús. Quizás cuando estamos en la Santa Cena decimos: se refería al vino y al pan y estas cosas. Pero Jesús estaba dando una forma de explicarlo demasiado rara, difícil de meditar, de concebir incluso, porque esto tenía que ver con los sacrificios, y en ese tiempo habían sacrificios de animales, pero cuando esto entraba a la idea de sacrificios humanos, todo se complicaba, y realmente muchos discípulos quedaron muy avergonzados y preocupados de que Jesús dijera cosas así. No lo entendemos nosotros en nuestra cultura occidental, pero debemos asumir quizás que para ellos fue algo difícil de asimilar las cosas que Jesús estaba diciendo, que a muchos los dejaba perplejos y a otros confundidos y a otros realmente diciendo: este está loco. Entonces, viendo que muchos discípulos se iban, le preguntó a los más cercanos, a los 12, si esto que él está diciendo les ofende a ellos, si decir la verdad es ofensivo y los hace alejarse. Entonces le pregunta si ellos se quieren ir. Y ahí viene Pedro, si se quieren ir. Y él dice: bueno, Señor,
¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si estas son las palabras de vida eterna, entonces no podemos ir a otro lado, sino a ti, porque tú eres el único que da vida eterna. Cuando la fe se ve confrontada por situaciones que están ocurriendo, yo lo puedo decir así, muchos pastores que no son conocidos míos, sinceramente, pero están haciendo cosas que nadie logra comprender. Yo no estoy ni avalando ni quitando nada de eso, simplemente provoca en algunos reacciones que dicen, ¿qué está pasando? Y estamos en el ojo del huracán a veces en medio de esta situación tan complicada. Y lo único que podemos decir es, no podemos dejar nuestra fe por causa de estas cosas. No puedes dejar tu fe por lo que ocurre alrededor. ¿A quién podemos ir? Si nuestro Señor es el único que tiene palabras de vida eterna. Es el único que va a sostener nuestra alma en medio de todas estas aflicciones. Entonces no te vayas, no te alejes de Dios. Sigue confiando en Él, porque Él tiene palabras seguras, palabras confiables, palabras que dan vida a cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga.